La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, te bendecimos, te honramos, Señor, y te pedimos que tu palabra hoy sea propicia a nosotros, nos hables, nos bendigas. Que nada te lo impida, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estamos, hermanos, con la serie Tras sus huellas. Estamos llegando casi al final. Un sermón más que hablamos de los discípulos y cómo se hicieron discípulos y este caminar con Jesús. Pero el día de hoy tenemos el tema de los discípulos que fueron instituidos como apóstoles y por eso se hace necesaria una introducción un poquito más extensa. Les pido más que nunca atención, mucha atención a esta introducción, porque en la palabra se nos habla de 12 apóstoles, no más, 12 apóstoles. En la Biblia no se le llama apóstol a ningún cristiano más que a los 12 apóstoles. Sin embargo, el día de hoy hay personas que se han levantado y algunos se han autoproclamado apóstoles. Quiero explicarles lo que dice la Biblia al respecto y la introducción en el día de hoy tiene que ver con eso. Por eso les suplico en esta ocasión más atención que nunca, ¿de acuerdo? Todos quietecitos, vamos a la introducción. La estrategia del Señor Jesús para llevar su mensaje de esperanza a todo el mundo fue tan sencilla como efectiva. Compartió su evangelio de uno a uno como hemos visto, pero después de contar varios miles de seguidores, decidió reforzar su estrategia, escogiendo a un grupo especial de sus discípulos para que después de su partida lideraran el proyecto de llevar su mensaje de salvación a todo el mundo. Se trataba de un grupo de discípulos cercanos a los cuales habría de capacitar de manera especial, más intensa, profunda y completa. Leamos la manera como Lucas nos cuenta el establecimiento de esta estrategia. Leamos su palabra. En aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Pasó la noche anterior orando porque se trataba de una estrategia muy importante. Lo que el pasaje nos describe es la primera ordenación formal de un grupo de siervos del Evangelio de Cristo. De entre los muchos que seguían al Señor, Él llamó, escogió y nombró a un grupo de 12 hombres y los distinguió de todos los demás, llamándoles apóstoles. Ante esta verdad debemos aclarar un tema importante. La palabra que usó para nombrar su oficio es el sustantivo del verbo enviados, es decir, que la palabra apóstol significa enviado. El verbo enviar se usa en todo el Nuevo Testamento para hablar de la misión de todo cristiano. El Señor envió a un grupo de 70 a evangelizar. Leamos la palabra. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. El Señor envió a un hombre sanado a compartir el evangelio con su gente. Leamos la palabra. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y finalmente el Señor nos envió a todos los que le seguimos a cumplir con la gran comisión de hacer discípulos. Leamos la palabra. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por eso yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, que todos los cristianos somos enviados a compartir las buenas nuevas. Sin embargo, en el Nuevo Testamento no se le llama apóstol a todo cristiano, sino solo a los que se mencionan en este pasaje. Incluso se les suele llamar por el número de ellos, los 12. Además, en la manera como el Señor los nombró, la manera como los trató después de eso,
las enseñanzas selectivas que les dio a ellos y solo a ellos, y las encomiendas especiales que les dejó antes de partir, nos dejan saber muy claramente que se trató de un nombramiento especial, único e irrepetible. Cuando los cristianos estaban confundidos y temerosos por la partida del Señor y aún no habían experimentado la llenura especial del Espíritu Santo en el Pentecostés, dirigidos por Pedro sintieron la necesidad de suplir la ausencia de Judas, precisamente porque ya no eran 12, sino 11. Además, porque Pedro entendía que Dios había profetizado que sería sustituido, y para llegar a esa conclusión se basó en lo que dicen algunos salmos respecto a los deseos que tiene un creyente para los malos. Leamos 2 de ellos. Salmo 109, 8. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Salmo 69, 25. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Se trata de salmos en donde el creyente suplica ayuda y venganza de sus enemigos. Pedro evidentemente no tiene una Biblia en sus manos, pero de su memoria toma 2 ideas y las junta para decir esta palabra. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. No hay nada malo en citar esta palabra y la enseñanza en relación con las consecuencias que experimentarán los perversos. Se trata de una verdad, pero no podemos interpretar que se trata de una orden clara y específica de parte de Dios para sustituir a Judas. Además, recordemos que Lucas, quien escribe este libro, nos está narrando los hechos tal como son. De la misma manera nos contará más tarde que un matrimonio de creyentes trató de engañar a la iglesia con sus ofrendas, Ananías y Zafira, que Pablo perseguía a los cristianos, que Juan Marcos desertó de la obra misionera, que Bernabé y Pablo se disgustaron tanto que se dividieron, etc. Y no perdamos de vista que aún no han sido investidos por el poder del Espíritu Santo. Estaban reunidos, esperando tal como el Señor les había ordenado. Se nos dicen que eran como 120 cristianos que esperaban la dirección del Espíritu Santo de Dios para sus vidas. Pedro siguió hablando. Leamos. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Notemos las 2 condiciones de este nombramiento. Tenía que haber estado con el Señor y con ellos como un seguidor desde que fue bautizado por Juan el Bautista hasta su ascensión. Debía ser un testigo ocular de su resurrección. Bajo estas circunstancias nombraron a un buen hermano llamado Matías. Leamos la narración de Lucas. Y orando dijeron, Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Después de esto no tenemos ninguna noticia de que cuando moría uno de los apóstoles lo sustituían con alguien más. Sabemos que Jacobo fue asesinado. Leamos. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y no tenemos ninguna noticia que en este caso hubieran echado suertes para buscar a un sustituto. Ahora bien, todo el Nuevo Testamento nos ayuda a comprender que Dios tenía un plan superior que no necesitaba de la suerte ni de la intervención humana para completar el número de los apóstoles. Es por la soberanía de Dios que Saulo de Tarso aparece en la escena y por palabras de él mismo que quedaron eternizadas en la palabra inspirada por Dios, él fue quien ocupó el lugar que había dejado vacante Judas. Leamos la palabra. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Está claro que los 12 apóstoles son 12 y no 13. Está claro que los escoge el mismo Señor y no la iglesia. Está claro que no se trata de un autonombramiento.
¿Saben cuántas veces se usa la palabra apóstol para referirse a alguien que no sea el Señor Jesucristo o uno de los 12? Ninguna. Escuchó bien usted, ninguna. En el Nuevo Testamento se usa la palabra apóstol 19 veces. 16 las dice Pablo en sus cartas para referirse a sí mismo, una vez en Hebreos para referirse al Señor Jesús, y Pedro la dice una vez en cada una de sus 2 cartas, para referirse a sí mismo. En Hechos 1:26 se dice que Matías fue contado con los apóstoles, y nunca se le llama apóstol de forma directa. La palabra plural apóstoles se usa en 58 ocasiones en el Nuevo Testamento, y todo el tiempo para referirse a los 12. Solo en una ocasión se incluye a Bernabé por su relación con Pablo, y tal vez en ese texto se puede traducir misioneros, o en su sentido natural, enviados por la Iglesia. Así que podemos concluir sin problemas que los 12 apóstoles recibieron un nombramiento y desarrollaron un ministerio único, irrepetible, especial, sobrenatural y extraordinario. No podemos hablar de apóstoles modernos a menos que nos refiramos a un concepto diferente, como el de los misioneros, que son enviados por la Iglesia a anunciar el Evangelio a otro lugar o cultura. Desgraciadamente, se han levantado falsos apóstoles que buscan y pretenden vivir en opulencia, olvidando el carácter de humildad del llamamiento del Señor. Pablo se refiere a ellos en este pasaje. Pero seguiré haciendo lo que hago a fin de quitar todo pretexto de aquellos que, buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros, se jactan de lo que hacen. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Otra cosa importante. Los apóstoles verdaderos servían a la gente, trabajaban con sus propias manos para sostener la obra, se acercaban a la gente necesitada, andaban por las calles con la gente del pueblo, no cobraban por predicar, juntaban dinero para los pobres. No les interesaba llenar estadios, sufrían dolores de parto por ver vidas transformadas. Padecían hambre, persecución, cárcel y muchos sufrimientos. Casi todos fueron mártires, y con su ejemplo y enseñanza fundaron una iglesia con sana doctrina. Qué lejos están los que se autonombran apóstoles en nuestros días. Viajan en primera clase, usan ropa de diseñador y lo presumen. Siempre están rodeados de guardaespaldas, jamás realizarían labores de servicio, pues se autonombran el ungido. Exigen hotel de lujo, cobran por cada una de sus presentaciones, anhelan llenar estadios y tergiversan la Biblia con falsas unciones, falsos milagros y un falso evangelio de la prosperidad. No nos dejemos engañar. Los apóstoles de Cristo fueron llamados los 12, porque solo ellos lo son. El apóstol Juan describió la ciudad y escribió lo siguiente: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿No es claro? Solo son 12 pilares, y solo son 12 apóstoles. Cuando leemos en la palabra el testimonio y el ministerio de los apóstoles, debemos aplicarlo a nosotros desde la siguiente perspectiva. Todos los que hemos creído en Cristo tenemos una responsabilidad de enviados para compartir el Evangelio con otros, pero no tenemos ni la misma experiencia de haberlo conocido en la encarnación, ni la misma autoridad y privilegio que los 12 recibieron. Pretender ser apóstoles es un acto de soberbia pretenciosa, y como dijo Pablo, una estafa disfrazada. Busquemos al Señor y sirvámosle. No busquemos gloria humana, prestigio y poder. Que su gracia nos baste. Sigamos tras sus huellas. Pueden darse cuenta, hermanos, de lo importante que es esta reflexión, esta especie de estudio bíblico. Esto fue más que una introducción, fue como un estudio bíblico. Usamos muchos textos para explicar este asunto de los apóstoles. Espero que haya sido útil para todos nosotros y tener una respuesta para esta situación que está aconteciendo en el mundo cristiano. Espero que no le haya interrumpido nadie, porque yo oía a algunos platicando, no sé si tengo muy buen oído, pero yo oía a personas platicando o hablando por teléfono, no sé, en lugar de estar escuchando. Espero que usted no haya sido interrumpido por causa de eso y haya podido captar lo que se dice aquí. Si yo me fuera de la ciudad, si Dios me llamara para otro ministerio o me llamara a su presencia, ustedes tendrían que buscar otro pastor y tendría que ser un asunto de la iglesia, de orar al Señor, preguntarle al Señor qué quiere, Señor, y tal vez tener algunos candidatos y yo pues, pensaría que debería ser algo unánime, porque ese es el pastorado en una iglesia local.
Pero a estos 12 no los escogió la iglesia. Y no estoy hablando de Matías, sino de Pablo, porque el 12º apóstol que sustituye a Judas es Pablo, no Matías, es Pablo. Lucas nos dice lo que hizo la iglesia en ese momento, aún antes de recibir el Espíritu Santo. Nos dice lo que hicieron porque eso fue lo que hicieron. Porque eso fue lo que hicieron, ¿qué vamos a hacer? Porque ellos pensaban que había que hacerlo, pero la verdad es que no hay 13 apóstoles, Matías y además Pablo, no, son solo 12. Porque a los 11 que permanecieron, con excepción de Judas, Jesús los escogió. Y a Pablo, ¿quién lo escogió, hermanos? El mismo Jesús. Esa es la manera como una persona llega a ser apóstol. Y solamente hay 12, no hay más. Y voy a explicar algunas otras cosas. Era importante esto, partir de esto, porque nos habla de eso este pasaje. Y nos dice que sigamos tras sus huellas. Y la enseñanza de hoy es vayamos. De hecho se llama el sermón de hoy, vayamos. Porque si vamos tras sus huellas y si Él nos envía, porque apóstol, es el sustantivo de un verbo. Y en la Biblia ya se dijo cuántas veces aparece la palabra apóstol y cuántas veces aparece la palabra apóstoles, pero aparece muchas veces el verbo enviar. Enviar, desde Isaí que envió unos quesos a Joab el general, como cuando Jesús envió a sus discípulos a evangelizar. Porque somos enviados ustedes y yo, pero no apóstoles, en el sentido de los 12. Vamos a estudiar eso más detenidamente en otros momentos, pero déjeme ahora ir a lo siguiente. Este extraordinario grupo de hombres ya eran discípulos. No fue la primera vez que se encontraron con Él. No, algunos de ellos ya incluso habían recibido la orden de ser pescadores de hombres. Pero ahora fueron instituidos como el fundamento de la iglesia del Señor, que había venido, el Señor Jesús, que había venido a establecer entre nosotros. De hecho, la Biblia les llama el fundamento. La Biblia dice por todas partes que la iglesia está, en la piedra angular es Cristo, pero la iglesia está sostenida en el fundamento de los apóstoles. Ellos son los que recibieron de primera mano, de manera no solo fueron testigos oculares de la encarnación, fueron testigos vivenciales de la encarnación, la vivieron, la experimentaron, y ellos son el fundamento de un edificio espiritual que es la iglesia. Y cuando usted hace un edificio, pone unos fundamentos y luego edifica lo de arriba y no vuelve a hacer fundamentos, esos ya están puestos. Ahí están, son los nombrados por el Señor. Pero ya leímos en relación a su establecimiento como apóstoles el testimonio de Lucas respecto a lo que hizo el Señor con ellos. Y Lucas nos dice un detalle que no dice Mateo ni dice Marcos. Lucas dice que el Señor había pasado la noche anterior orando. Lucas nos hace ver la importancia que tenía aquella estrategia para el Señor Jesucristo, de tal manera que pasó la noche orando, preguntándole al Padre, seguramente, Señor, ¿a cuáles 2 escojo? Tú dime, Señor, porque no lo hizo al de Tin Marín de Dopingüe, ¿verdad? Oró toda la noche aparentemente, según nos cuenta Lucas. Pero quiero proponerles que ahora vayamos al testimonio de Mateo y después el de Marcos. Vamos al de Mateo ahora mismo. Es Mateo capítulo 10, versículos 1 al 4. Lo leen conmigo, por favor. Dice así: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. El testimonio de Lucas, el anterior que leímos, que se leyó en la introducción, es el testimonio de un investigador. Lucas no era apóstol, Lucas no es uno de los 12, fue un investigador. Él dice en su libro, dice: después de haber investigado diligentemente, me ha parecido también a mí, oh excelentísimo Teófilo, escribirte estas cosas que ante nosotros han sido ciertísimas. Es decir, Lucas investigó. También lo dice en Hechos, porque Lucas y Hechos son el mismo libro, pero en 2 tomos diferentes, del mismo autor y para el mismo receptor, que era Teófilo. Y Lucas nos cuenta entonces el testimonio de lo que investigó, pero Mateo estaba ahí. O sea, Mateo fue instituido apóstol y en su presencia. O sea, él estaba presente. Por eso digo que él no solamente fue testigo ocular, sino fue testigo vivencial. Y es el único, Mateo es el único de los 3 que cuentan este incidente. Ya leímos a Lucas y después leeremos a Marcos, pero Mateo es el único que dice lo siguiente. Lean conmigo, por favor, esta frase que dice Mateo: les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y este pasaje trae cosquilla, este pasaje nos mueve el tapete a los seres humanos. Y déjeme decirlo, compartiendo con ustedes la primera enseñanza. La primera enseñanza es esta: cuidado con el complejo de Jedi o de Jedi.
Cuidado con lo que sé que no todos son expertos en la Guerra de las Galaxias, pero ¿cuántos por lo menos se han visto alguna película de la Guerra de las Galaxias? Los viejos que vieron conmigo la primera, ¿no es cierto? O sea, los Jedi son esos personajes que tienen poderes de telequinesia, se dice así, ¿no? Son buenos para atraer las cosas, salvo Luke Skywalker, que es medio chafa porque de repente no le sale. Hay que decirlo. Pero la frase más significativa en esta película es que la fuerza te acompañe, ¿no es cierto? O la fuerza es poderosa en ti, dijo Yoda, ¿no? Respecto a Anakin. O usa la fuerza, le decía Yoda cada rato al Luke Skywalker, y pues él no pudo sacar la nave del pantano. ¿Se acuerdan de eso? Los que no son fanáticos no saben eso. Oiga, pero ¿sabe por qué pegan esas películas? ¿Sabe por qué se hacen famosas esas películas? También las de Marvel, los superhéroes. ¿Sabe por qué se hacen famosas películas? Porque a quién no le gustaría poder usar la telequinesis para sacar su chancla de debajo de la cama sin tener que arrastrarse. ¿A cuántos les gustaría tener ese poder, hermanos? Yo cada vez que me agacho por las chanclas me mareo, ¿no? Primero, no me puedo levantar. Y segundo, cuando ya logro levantarme estoy mareado. Sería fácil, ¿no? Así estoy y la chancla aquí en la mano, ¿no? Padrísimo. O cuando te sientas en la cama, vas a ver películas, pero sentado, o en tu reposet, o en tu sala fodonga, porque siempre es buena una sala fodonga en la casa, ¿no? ¿Se entiende fodonga? Está muy cómoda, ya tiene tu forma, es más, ya, aquí voy yo. Es más, un día te sientas donde no vas y dices, no, aquí no quedo. Pero te sientas ya con tu platote de palomitas, tus chetos y un refresco que tienes cuidado que no se caiga porque te pone una regañadota bárbara. Y cuando te aplastas recién te acuerdas que no tienes el control en la mano. ¿No te gustaría ejercer el control? Sería fantástico, ¿no? O a lo mejor con la pura mente, ¿no? Enciéndete, Canal 23, América Chivas. Esta pasión por el poder, este afán por los atributos extraordinarios, sobrenaturales, superpoderosos, es lo que ha dado origen a las películas y series más taquilleras. Las series, así las sagas más taquilleras, la que más ha ganado dinero es la del mundo de Marvel, y después de eso la Guerra de las Galaxias, aunque algunos piensan que la Guerra de las Galaxias tiene más adeptos, no más que se hizo en otra época y estos de Marvel han hecho unas recientemente y por eso han ganado más dinero, pero pues cuestión de adeptos y gente fiel a la Guerra de las Galaxias tiene mucho más aparentemente. Pero ¿saben por qué esto es tan taquillero? Porque sí, nos mueve cosas de las que estamos frustrados, cosas que quisiéramos tener. Así es como funcionan las cosas virales, porque nos identificamos con algo que necesitamos o que creemos necesitar. Pero ¿sabe qué cosa? Lo triste es que también ha permeado esta idea, este asunto, esta necesidad en las filas de la religión, y por eso han surgido los supersiervos o los ungidos, que se autonombran así, o los autoproclamados apóstoles. Han surgido los showman de la farándula de la religión, los manipuladores de conciencias, es decir, los falsos apóstoles descubiertos por Pablo, porque Pablo, lo leyó usted con nosotros en la lectura de la introducción, ahí Pablo dijo eso. Hay algunos, dice, que quieren decir que son como nosotros, lo dice clarito Pablo, que se creen que son como nosotros, y dice, y son falsos, fraudes, dice Pablo. Desde entonces había eso. Ese texto le queda a cualquiera que ahora, el día de hoy, se dice apóstol. Yo digo que cualquiera que sea apóstol es un falso, o tal vez, en el mejor de los casos, es un ignorante de la palabra. Eso es lo que es, y alguien lo convenció. Hace algunos años, quiero que sepan, que empezó a venir una persona aquí a nuestra iglesia, una persona que se notaba que era cristiano, porque levantaba las manos y como más apasionado que nosotros. Y yo lo notaba, ¿qué estará haciendo aquí? Hasta que un día pasó a saludarme, era ahí en el Gran Foro, y me dijo así como así con voz de profeta, me dijo, pastor, le declaro, usted va a ser apóstol. Yo no quise ofenderlo ni nada, pero me fui. Y después, unas semanas después, tal vez meses, la cosa estaba bien planeada, macabramente planeada, lo digo claramente. Después me llegó una carta donde me decía que me invitaban, porque venía un de esos falsos apóstoles, no voy a decir su nombre porque no quiero ser ni famoso ni nada, donde me invitaba a un desayuno, y decía la carta que el desayuno costaba 2,500 pesos, pero que en mi caso, el apóstol ese me regalaba la invitación. De verdad. Y me llegó como unas 3 veces, y yo no la contestaba. Entonces hablaron por teléfono, me parece, con algunas secretarias, y yo, dígale que no voy a ir, que no se preocupe. Pero hizo cita pastoral.
Yo no sabía que era para eso, pero hice cita pastoral. Y era ese que me había dicho así con voz de Paquita, la del barrio: usted va a ser apóstol, así con autoridad me refiero. Y era él. Y entonces me dijo: oiga, pastor, es que le he mandado algunas cartas, le han mandado unas cartas. Y se la traigo aquí en persona, porque necesito una respuesta. Y no me levanté y le dije: oiga, no, es que no voy a ir, ¿por qué me manda tantas cartas? Cuando uno lo invitan a una cosa, uno puede decir si voy o no voy, y yo ya dije que no voy. Y además, perdóneme, no, ni siquiera creo que esa persona es un apóstol. Así como que le dio una chiripiorca así, como Drácula cuando le pones un crucifijo, según las películas. Así como, pero es el apóstol fulano de tal. No, no es apóstol de nadie, perdóneme usted. No es nada, no voy a ir, no creo en eso y no me importa eso. Soy siervo de Dios, soy pastorcito apenas, pastor es lo que soy. Y estoy bien feliz de eso, porque Él me llamó para eso. Discúlpeme, salió casi corriendo, así como que hubiera visto al chupacabras. Yo dije: había truco en esto. Lo mandaron a prepararme como cochinito para los tamales. Sí captan la idea, o sea, a que me dijera y yo me emocionara. Voy a ser, ya me lo declaró alguien, voy a ser apóstol, como si yo ambicionara. Cuidado con el complejo de Jedi y querer ser más de lo que soy y esas cosas. El pasaje siempre llama mucho la atención, esta parte particular de Mateo que dice que les dio autoridad para echar fuera demonios, y eso llama mucha atención porque da gusto eso, no tener ese poder. Y no solo ahora, sino desde un principio, cuando Jesús ya mandó a sus 70, porque también un día envió a 70 en parejas. Eso no los nombró nada, nomás los envió de evangelistas por las ciudades a donde Él iba a pasar después también, y mandó de 2 en 2 a predicar. Y cuando regresaron, miren lo que dijeron los 70, estaban emocionadísimos, eufóricos, y dice la palabra: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y hasta aquí nos encanta, hombre, tenemos un poder bárbaro que los demonios nomás nos ven y se vuelven locos y se van al infierno. Pero miren lo que les dijo Jesús después de esto: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esto es lo que Jesús les dijo eso a sus discípulos, que vinieron todos emocionadísimos. El pasaje nos aclara algunas cosas. El milagro del que deberíamos regocijarnos más que de cualquier otro milagro es de la salvación. Soy salvo, bendito sea el Señor. Si los demonios se van o no se van, cuando yo les digo, no es tan importante como el hecho de que soy salvo, Dios mío, porque no voy a estar con los demonios viviendo allá por la eternidad. Estoy hablando claro, eso es lo más importante. Eso dice Jesús, y luego les dice otra cosa, y otra cosa significa eso. Por lo tanto, la misión más grande que podemos realizar los cristianos es llevar el mensaje de salvación. Es lo más valioso que podemos hacer. Dios le da autoridad a su iglesia para transformar el mundo. Lo que les dijo Jesús con eso, les da autoridad, le está diciendo: vayan y transformen el mundo, transformen las circunstancias de la gente. Pensemos en esto. Pensemos en esto con sinceridad y sabiduría. Si ahora mismo el Señor nos diera una varita mágica, nos diera o una credencial, una carta que nos acreditara como gente que puede echar fuera demonios, ¿dónde la usaríamos? Que yo ungiera aquí unas varas o algo así. Les diga: hermanos, aquí está la unción de echar fuera demonios. Y usted agarra la vara y dice: ¿para qué la quiero? ¿Para moverle al café o qué? O sea, está lleno de endemoniados por ahí. Va uno: oiga, no está endemoniado usted, Señor, porque me acaban de dar una vara para echar fuera demonios. Entonces, si usted quiere la usted. Y el Señor dice: no, ¿de qué hablan? No sé. O sea, si ahora mismo nos dieran ese poder, o sea, ¿qué hacemos con eso? Otra pregunta de ese tipo, pero esta con jiribilla, con bastante jiribilla. Los hermanos que dicen tener el don de sanidad, ¿por qué no van a los hospitales a sanar gente? Y si van a los hospitales, porque alguien me dice: yo sí voy, ¿por qué no se sanan todos? ¿Por qué no se sanan? Y usted dice: no, es que no tuvieron fe. Entonces usted no tiene el don de sanidad, porque lo que hace falta fe, según dice usted.
Perdóneme, hermano, perdóneme. Todos los aquí presentes, discúlpenme, no se ofendan. Pero aquí ninguno de ustedes tiene el don de sanidad, ni el don de lengua, ni el don de interpretación de lenguas, ni el don de milagros, ni el don de discernimiento de espíritus, ni el don de sabiduría, ni de ciencia. Porque 9 dones espirituales se mencionan en 1 Corintios, capítulo 11. Ni yo tengo ninguno tampoco. Pero usted y yo tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es todopoderoso y tiene todos los dones sabidos y por haber, esos que mencioné y miles más. Y si al Espíritu Santo le da la gana a través del cristiano más pequeño de esta iglesia, del cristiano más ignorante de esta iglesia, y al Espíritu Santo le da la gana a través de él manifestar palabra de sabiduría o palabra de ciencia o hacerlo orar, y por su oración alguien se sana, es el Espíritu Santo. Así dice la palabra, que él reparte los dones como quiere. Pero eso de creer que yo tengo un don, como que tengo una cosa, ¿de dónde dice la Biblia eso? Él es el poderoso. Usted y yo no hacemos milagros, los hace Él, y los puede hacer imagínense que estamos orando y estamos aquí, pues uno que tiene el don de predicar y otro que tiene el don de maestro, y este tiene el don de discernimiento, y el hermano se nos está muriendo, pero no vino el que tiene el don de sanidad. Hermano, pues se nos va a morir usted, hermano, pero aquí el de discernimiento ya discernió que sí se va a morir. Yo, que soy el que tengo el don de predicar, le voy a echar su último sermón, porque el de sanidades no vino, se le atoró el tráfico y entonces usted se va a morir, hermano. ¿Cómo qué tipo de flores quiere? Estoy hablando claro con esto, hermano. Qué absurdo resulta eso. O sea, porque no está el hermano que tiene el don, por Dios, está el Espíritu Santo con nosotros, que es el que tiene los dones, no la gente. No sé qué parte de la Biblia algunos no leen, que tergiversan tanto las cosas. Esto debe ayudarnos a entender la intención y el significado que le dio el Señor a esa palabra. En aquella época había supersticiones, religiones de misterio, prácticas ocultistas en todas partes, en la corte, en la clase media, media alta, media baja, media más baja, y la baja, y la lumpen, ¿cómo se dice? Es decir, había donde quiera, y eso es asunto de los endemoniados, era cotidiano. Además, la gente de aquella época confundía algunas enfermedades con la posesión demoníaca. Una persona con ataques epilépticos pensaban que estaba endemoniada. Ahora Jesús es todopoderoso. Cuando a mí las personas me vienen con alguna historia de alguna cosa que tiene que ver con demonios, yo les explico. Puede ser 3 cosas. Un fenómeno físico. Hay fenómenos físicos, tanto ópticos como de sonido, que se saben en ciertas construcciones. Se conservan tanto imágenes o sonidos que bajo ciertas condiciones de temperatura y demás se manifiestan, y la gente se espanta, y ya está probado eso. Es científico el asunto. Puede ser eso, puede ser un fenómeno emocional de sugestión. Alguien nos dijo, no, que en esa casa hay un tesoro, que no sé qué, y se aparece un charro sin cabeza, esas cosas, y entonces nos sugestionamos y alguien lo ve, y el otro ve la cabeza del otro lado, porque eso crece. ¿Sí me explico? Yo les digo, puede ser eso, un fenómeno físico que se puede probar, un fenómeno emocional de sugestión, o puede ser un asunto espiritual. Pero el Señor Jesucristo tiene poder para cualquiera. Y yo oro por las cosas, sea lo que sea, le pido a Dios que ayude a esa familia o a esa persona. Les cuento una cosa, una anécdota chistosa. Fui pastor, no es chistosa, es seria. Fui un día como pastor a un congreso de este colegio. Todos sus maestros, no alumnos, todo el personal, de todas las áreas del personal, se les estaba capacitando, y fue en la actividad en Hotel San Miguel Regla. Es una casona antigua de una hacienda. Ahí fue, los cuartos antiguos. Me tocó a mí en un cuarto, una recámara que parecía auditorio, y yo solito ahí en la recámara. Sí me dio mello. No iba mi esposa en esa ocasión conmigo, y fui, di conferencias, y unas maestras me dijeron, sabían que era pastor, porque yo nunca negaba eso. Yo, además, cuando hablo, digo Dios los bendiga y Señor Jesucristo, se me sale todo lo cristiano. Y di unas conferencias, pero unas maestras me dijeron, oiga, pastor, es que tenemos un problema, en nuestro cuarto no hemos dormido, dormimos todas juntas amontonadas. Otras compañeras nos dieron auxilio, porque en nuestra recámara hay algo, una presencia. En el vidrio se ponía unas letras y decía help, en el espejo. Y limpiaban con jabón, y volvió a aparecer cuando se bañaban, y el vapor se volvió a poner. Y les dije, puede ser un fenómeno, puede ser sugestión, o puede ser algo espiritual, pero el Señor tiene para todo. Vamos, y fuimos y oramos, pedimos al Señor que lo que fuera, que se acabara eso, y cantamos incluso un canto, porque una de las personas que fue ahí era cristiana también, y nos echamos un canto a dúo. Y parece que se arregló el asunto, porque ellas volvieron a dormir ahí y ya no hubo problema. Pero días después, el dueño del colegio, que es amigo, me llamó por teléfono y me dijo, hermano Gilberto,
gracias por las conferencias, pero sucedió un problema, pero no se preocupe, yo voy a defenderlo, voy a poner todo mi poder de mis abogados para que lo defiendan. Yo dije, ¿ya me cacharon o qué? Sí me espanté y me dijo, sí, hay un problema. Pero no se preocupe, lo vamos a resolver. Va a ser difícil, pero lo vamos a resolver. Más me espantaba yo. Me dijo, es que hubo un desfalco en el hotel. Sí, hermano, ¿yo me robé qué o qué? Ya ve que uno se roba toallas y ceniceros y cosas sin darse cuenta. Por supuesto que no me había robado nada, por supuesto. Le dije, ¿y qué pasó, hermano? Hasta que me dijo, no, pues hubo un desfalco porque fue usted y acabó con su atractivo turístico porque ya no hay fantasmas. Era una broma, por supuesto, hermano Gabriel, si está por ahí. Recuerdo su amistad linda, porque a veces se conecta el hermano. Oiga, porque esto tenía poder para lo que sea, pero en aquella época había esas cosas. Y Jesús se adecúa a las necesidades de ese momento, y lo que pasa, esa revolución espiritual, esa transformación se manifestaba de esa manera. Así que poner en el contexto estas palabras, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Podemos traducir esas palabras en el contexto correcto diciendo lo siguiente: les dio fe para enfrentar la vida con valor y no sentirse pequeños frente a nada. Porque en aquella época ese mundo ocultista, ese mundo de los demonios atemorizaba a cualquiera. La gente vivía en temor, en dolor, en angustia por causa de esos. Como el día de hoy muchas personas siguen viviendo en angustia porque una señora les hizo brujería, o porque su cuñada es santera, o porque no sé quién un día fue y les embarró no sé qué cosa en la puerta y sienten, a lo mejor nos puso un mal y a lo mejor por eso me duele aquí y acá, y la gente vive en ocasiones hasta por sugestión. Y Jesús les quiso decir, ustedes les he dado autoridad para revolucionar este mundo, esta ciudad, esta sociedad, y no deben sentirse pequeños frente a nada. Les dio esperanza y seguridad de que lograrían lo que Él les mandaba. Les dio una experiencia de vida tan plena que transformaron otras vidas. Creo que el día de hoy, si el Señor estuviera aquí y mandara a los 70, como aquella ocasión, el día de hoy los 70 regresarían y dirían cosas como estas: Señor, fuimos a una casa donde el esposo y la esposa estaban teniendo violencia, y decían que se iban a divorciar, pero llegamos, oramos por ellos, se abrazaron y decidieron comenzar de nuevo y hasta van a ir al retiro de matrimonios próximo. Eso hubieran dicho. Y tal vez otros hubieran dicho: Señor, encontramos a unos jóvenes que habían comprado droga y estaban a punto de drogarse, hablamos con ellos y les hablamos de ti, de tu amor. ¿Y qué crees que hicieron, Señor? Tiraron su droga a la basura. Eso dirían los 70 si vivieran en este tiempo, porque eso es más grande que echar fuera demonios, y en algún sentido es echar fuera demonios. Así es que eso de imaginar las cosas así fantásticas como si fuera película de Marvel que usan algunos cristianos sobre estas cosas espirituales, es no entender lo que dice la palabra. La autoridad de un cristiano, esa que Jesús dijo que les dio en el testimonio de Mateo, la autoridad de un cristiano es un instrumento de cambio en el mundo. Para eso sirve, para ser un instrumento en el cambio del mundo. No cambio en mi estilo de vida, no cambio en mi automóvil, que ahora es más nuevo, más moderno. Es un cambio en el estilo de vida de las personas, un cambio de transformación del mundo. La autoridad de un cristiano es un recurso misionero y evangelizador. No es para sí mismo. Esa autoridad que Dios le dio a sus apóstoles es para bendecir a otros. Es un recurso misionero y evangelizador. La autoridad del cristiano no es algo que él tiene, sino algo que Dios hace por medio de él en otro. Tiene que ver con otro. El texto no dice que el Señor les dio su propia autoridad, no dice eso. Tampoco dice los empoderó, no, Señor. El texto dice les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea, les dio autoridad para sanar enfermedades y toda dolencia. Los convirtió en instrumentos de su gracia. No se trata de prestigio, no les dio prestigio, les dio servicio. No se trata de un asunto de éxito terrenal, sino de auxilio celestial. Los usó para llevar auxilio celestial a la gente, no para que tuvieran éxito terrenal y pudieran traer ropa de marca, porque el día de hoy presumen eso. Algunos apóstoles presumen su ropa que utilizan. Jesús no le dio eso a los apóstoles, no le dio autoridad para hacer eso. No se trata de llamarse apóstoles para ser admirados por otros, sino de ser enviados para bendecir a otros. El ejemplo que se dijo en la introducción: los apóstoles de aquella época andaban por las calles sirviendo a la gente. Pablo hacía carpas, Pablo tenía un oficio material, hacía algo para
para sostenerse y también para juntar dinero para los pobres de Jerusalén. Si usted está estudiando el curso avanzado, segunda a los Corintios, estamos estudiando eso y no se acaba el tema y sigue el tema, porque el apóstol Pablo su carta la usó para conseguir que los hermanos de Corinto fueran buenos en diezmar, eran ricos además, y que fueran buenos para ayudar en el sostenimiento de una comunidad de pobres que había en Jerusalén. Y eso hacía el apóstol. No buscaba dinero para sí mismo, no cobraba por sus participaciones, no cobraba por sus actividades. No, Señor, servía. No se trata de tener prosperidad económica y larga vida, sino de vivir en contentamiento por una misión, aunque le costara la vida. Y ya se dijo también en la introducción que la mayoría de los apóstoles dieron su vida por Cristo. La mayoría de ellos fueron mártires. Todo esto podemos corroborarlo en la vida de cada uno de ellos. Sirvieron, amaron, sufrieron, compartieron, lucharon y la mayoría entregaron sus vidas muriendo como mártires. Cuidado, hermanos míos, con el lado oscuro. Cuidado con el lado oscuro. Los falsos apóstoles del primer siglo y los de ahora, por sus ansias de poder y su soberbia, se pasaron al lado oscuro. Los que saben de la película, de la serie La Guerra de las Galaxias, saben que eso le pasó a Anakin. Oiga, Darth Vader, usted a lo mejor solo conoce a Darth Vader, y es el malo más malo de los malos. Pero cuando era niño era precioso. Cuando era niño cualquiera lo quisiera de yerno. Era bueno, inteligente. La fuerza era poderosa en él. Y todos le íbamos a él cuando jugó la carrera aquella con los aparatos aquellos raros. ¿Se acuerdan? Sí, todos vieron eso, sí. Y cuando ya creció, ya era un joven, las chicas dirán, no, estaba guapísimo, pastor, en serio que sí. Y la amidala, pues muy perdida no andaba, ¿verdad? ¿Amidala se llama? Y resulta, ¿la princesa qué? Leia. Pues ya me ando confundiendo con todo, pero ya saben ustedes de qué hablo. Ahorita saco Blancanieves y la Sirenita, y esa era otra. Y resulta que se convierte en el más malo de todos. Y la idea de la historia es que precisamente ambicionó poder. Y el mugre Palpatín, ¿sí? ¿Se llama Palpatín? Que de repente lo confunde uno por uno que sale en los anuncios del cine, digo de los diarios, no voy a decir quién. Pero él lo convenció de más poder. Cuidado, hermano mío, con el lado oscuro, con la vanagloria, el orgullo, el falso evangelio, la prosperidad, las falsas unciones, el poder de sus declaraciones y los pensamientos positivos y las herejías. Hermanos míos, si hemos creído en él, somos enviados al mundo. Somos enviados, no somos apóstoles, pero somos enviados al mundo. Es decir, Jesús nos envió, llevó a cabo la acción, el verbo de enviarnos. Vayamos entonces y vivamos la vida con autoridad transformadora, porque la autoridad que nos dio es una autoridad transformadora. Nos dio autoridad para transformar personas, no para ser mandamases, porque hay gente que se agarra y empieza a mandar así. Hay gente que, no sé, a lo mejor de chiquito lo maltrataron mucho, a lo mejor en la casa no lo dejan mandar, ni no tiene el control ni el de la tele tiene. Y entonces cuando tiene un cierto poder empieza a mandar así los pequeños Hitlers, ¿no? Que se les encanta ordenar cosas. Vayamos y vivamos la vida con autoridad transformadora, y esta autoridad transformadora tiene que ver que nuestra forma de vivir, lo que hacemos, lo que decimos, nuestra compartir la vida transforma la vida de otros, y podemos regresar con el Señor y decirle: Señor, ¿qué crees? Hay otras personas salvas porque te conocieron, porque les hablé de ti, cosa de la cual deberemos alegrarnos y gozarnos más que de cualquier otra. Vayamos ahora, hermanos míos, al testimonio de Marcos, que nos tiene otra enseñanza. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno: Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Otra vez tiene elementos que tiene tanto Lucas como Mateo, pero Marcos tiene un detalle también interesante que no tienen los demás. Marcos tampoco era apóstol, no era como Mateo, un apóstol, no, pero se cree que fue discípulo de Pedro, y aparentemente es probable que Marcos sí conoció a Jesús en persona. Algunos piensan que era hijo de un tal Jacobo, en cuya casa estaba el aposento alto donde Jesús celebró la Santa Cena y donde sucedió el milagro el día del Pentecostés.
Y algunos piensan que este Juan Marcos es también aquel joven que le jalaron la sábana cuando estaban apresando a Jesús y que salió corriendo desnudo. Es probable que sea ese, no sabemos, pero si es así, sí conoció a Jesús, pero no era apóstol. Pero la autoridad apostólica detrás de su evangelio es Pedro, porque parece ser que seguía a Pedro. Pedro lo llamaba su hijo, y parece que Pedro es el que le contaba estas historias y le contaba todo esto, y él lo escribió en el primer documento de discipulado para nuevos creyentes de la historia. Algunos piensan que eso es lo que es el evangelio de Marcos. Es un estudio, un curso de discipulado. ¿Sí me escuchan ustedes, verdad? Es un curso de discipulado para nuevos creyentes, y que Pedro impartía eso, contaba estas historias, y que Marcos lo escribió. Lo que sí sabemos, por supuesto, es que es el primer evangelio. Nadie escribió antes que él los evangelios. De hecho, es evidente cuando leemos Lucas y Mateo que le copiaron. Hay un porcentaje altísimo que Mateo y Lucas copiaron idéntico. Unos una parte y el otro otra parte, algunos en común. De los dos tienen cosas en común, pero es un hecho que Marcos es el primer evangelio. En este caso, Marcos no dice nada acerca de la oración de toda la noche del Señor, como lo dice Lucas. Sí menciona el asunto de la autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios, como Mateo, pero además Marcos hace otra cosa que lo convierte en algo particular. Además de decir los nombres, los tres evangelistas dicen los nombres de todos, pero Marcos, antes de decirnos todo aquello, nos dice el propósito por el que los llamó. Lean conmigo, por favor. Ya lo mencionamos en sermones anteriores, pero ahora tenemos que darle un sentido especial. Lean conmigo cómo dice el texto. Y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar. Y aquí viene la enseñanza, hermanos míos. Cuidado con el imperio y sus tinieblas. En este asunto de la película de Guerra de las Galaxias, el problema es el imperio, ¿no es cierto? El imperio es el del lado oscuro. El imperio es del lado oscuro. Los rebeldes, los buenos, los insurgentes o revolucionarios, según nuestras guerras mexicanas, ellos son del lado luminoso. Pero yo digo, cuidado con el imperio y sus tinieblas. ¿A qué me refiero? Vayamos y vivamos nuestra individualidad en la comunidad del reino. Voy a explicar eso. El contexto anterior a este momento en que Jesús instituye a sus apóstoles, de acuerdo con Marcos, es se los leo. Y por favor, chéquense el dato de lo que está subrayado. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes venían a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. O sea, decían que era Hijo de Dios y él decía: no digan a nadie. De hecho, en todo Marcos hay una situación exegética y teológica muy interesante que se le llama el secreto mesiánico. En Marcos, el Señor Jesucristo dice más veces que en ningún otro evangelio a los que sana que no lo digan. No le digan a nadie. Regresa a tu casa y no le digas a nadie. En Marcos aparece eso. ¿De qué se trata? Hay un mensaje aquí, hermano mío. Él nos ama y nos llama como individuos. Esto podemos notarlo en lo que acabamos de leer. Mire, su fama estaba cundiendo. Cada vez era más famoso. Su ministerio se estaba haciendo viral. Cada vez más personas. Se estaba poniendo de moda. En la película de los, ¿qué serán? 70s, Jesucristo Superestrella. ¿Recuerdan, hermanos viejos como yo? ¿Recuerdan? ¿Fueron al teatro a verla o tal vez la película? Una película donde es el Jesús psicodélico, ¿no es cierto? En esa película hay una especie, parece que el personaje principal es Judas, que le reclama a Jesús cosas, aún antes de su suicidio, y aún después de su suicidio aparece como en el cielo, aparece vestido blanco como ángel y le sigue reclamando cosas a Jesús. Pero las cosas que le reclama antes, le dice que qué le pasa, por qué está diciendo esas cosas y por qué se asemeja con Dios. Y usa una palabra que siempre me dolía mucho, porque me gustaba esa obra de teatro, me gustaba, pero siempre me caía gordo ciertas cosas. Y una frase que decía esa Jesus mania, algo así, Jesús manía, esa especie de moda Jesús, especie de manía de Jesús para todo. Se lo decía así, pero yo sentía que es muy grave ser eso. Su fama estaba cundiendo, su ministerio estaba haciéndose viral,
Lo que hacía era considerado algo grande y grandes multitudes le buscaban. Es interesante ese juego de palabras que hace Marcos. Incluso había peligro de que lo oprimieran, razón por la cual él estaba listo para escapar. Le dijo a Pedro: pon tu barca así despegada del lago para poner agua de por medio, porque lo empujaban de tantos que venían. Hasta peligroso era. Hasta los demonios lo identificaban y lo anunciaban. Y él no permitía o no avalaba que hicieran esto. Es más, hay que decirlo, al parecer, él no estaba contento con todo esto. De hecho, también el mismo Marcos, en alguna ocasión nos cuenta Marcos que él se sale de la casa donde estaban, parece que la de Pedro, y se va a un lugar desierto a orar desde muy de madrugada. Pero la casa se llena de personas que vinieron con nuevos enfermos, con nuevos endemoniados, porque habían oído lo que había hecho Jesús, y entonces vino más gente y van por él y le dicen: allá donde está, Señor, regresa porque está llena de gente ahí. Y él regresó. No, el texto es claro y nos da no sé qué pensar eso, pero la Biblia dice que él dijo: vamos a otras ciudades a anunciar el evangelio del reino, que a eso he venido. Y no regresó, porque ya quedamos que lo más importante de la vida es la salvación de la raza humana, y a eso había venido él. Por eso también le dijo a María, cuando ella le dijo: no tienen vino. En las bodas de Canaán él dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. O sea, todavía no es tiempo de que yo solucione el problema básico de la humanidad, que es morir por todos. Al parecer él no estaba contento con todo eso, que parecería muy bueno. Eres viral, Jesús, tienes muchos fans, la gente se llena por donde quiera. Ante todas estas cosas que parecen buenas, hizo algo especial Jesús. ¿Qué es esto que estamos leyendo? ¿Qué hizo? Se abstrae de la multitud. Eso de que subió al monte y que llamó a los que él quiso, no fueron todos con él. Este asunto de les doy autoridad y ustedes son mis apóstoles a partir de ahora, fue con ellos, abstraídos de la multitud. Fue en cita pastoral colectiva, pero de petit comité. Llamó a un grupo pequeño y los desafía. Antes que nada, digan conmigo a qué, por favor, está en la pantalla con letras grandes. Los desafía antes que nada, ¿a qué, hermanos? A estar con él. No a estar con la plebe, con la bola, con el consenso. Porque así como un consenso, una plebe, una multitud le aclamaba, otro día una multitud pedía su crucifixión. Llama a un grupo pequeño para que estén con él. Esto nos presenta algunas importantes enseñanzas. Él desea que le sigamos de manera personal y no solo en multitud. Desea que le sigamos de forma personal y no en multitud. Él quiere ser nuestro maestro y no nuestra moda. Quiere que seamos sus discípulos, no sus fans. Quiere que le sigamos aun cuando algunos otros no lo hagan, porque no le sigo solamente porque estoy en la bola de cuates, de amigos que le sigo. No me alcanzan los dedos de las manos y los dedos de los pies, y si algunos de ustedes me prestan los suyos, los 20 me prestan, siguen sin alcanzarme para decirle cuántos amigos de mi infancia cristiana, de cuando recién me convertí, ya no permanecen en el Señor y por ahí andan en el mundo, no están en el Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Cuando andábamos juntos a guitarrazo limpio, íbamos a las calles, a las plazas y en el camión y le cantábamos a la gente: Cristo es la respuesta. ¿Y dónde están esos amigos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Era moda? ¿Era asunto de chavalos? ¿Era asunto de compañerismo, asunto socialité? ¿Era cuestión de esa, de juntarnos, conseguir novia, novio? Era eso, porque si hubiera sido Jesús, ¿por qué no siguen a Jesús? ¿Por qué no están conmigo? Hasta seminaristas, compañeros, tengo en esa condición. ¿Qué pasó con eso? Jesús quería un seguimiento diferente. Como diferente es su pastorado y su pedagogía, su docencia sobre nosotros, personal, nos conoce, sabe todo de nosotros. Es curioso, ¿no? Cuando, no sé, en un concierto está cantando ahí el cantante o el cómico, porque ahora también los cómicos son así famosos, o el grupo musical, y le gritan, ¿no?, los fans: ¡te amo! Y le contesta: yo te amo a ti. Su vida él la ha visto, ni lo ha visto. Jamás ha estado con esa persona ni a 10 metros siquiera. Nunca se va a comer un sope. Porque digo, cuando comes un sope con alguien, ya eres amigo, en serio, eso sí. Pero nunca se ha comido un sope con alguien con harto chile ni esas cosas.
Nunca has ido si no has ido con una persona a un lugar donde te sirven el licuado y luego te dice la señora la frase inevitable: tómele, joven. O si no has ido con alguien a eso, no son cuates todavía, neta, todavía no. Te amo, y el otro te contesta: yo te amo. México, los amo. Te amo, México. Ahora, no creo que esté mal eso, no creo que esté mal que le grites te amo, no, está bien. Te amo, Juan Manuel Serrat. Eso haríamos nosotros, no, más o menos. No está mal eso, pero la neta, el artista sí me ama porque se ganó una la nota, porque yo fui ahí. Digo, porque fui uno de los muchos, ¿no? O sea, pagamos por eso. Con razón me amas, ¿no? ¿Captan la idea que quería romper Jesús? ¿Está claro lo que quería romper él de esto? ¿Se dan cuenta por qué no quería eso de la multitud en bola? Sino quería una relación individual. El cristianismo es una experiencia personal, de primera mano, individual. Se cree individualmente. No se cree por consenso. No se cree por democracia. No llega el evangelio a la casa, a ver cuántos votan que nos convirtamos. Disculpe, joven, pues aquí la suegra salió con su voto negativo y no podemos convertirnos. No es así. De hecho pasa todo lo contrario a eso. Hay rebeldía, hay guerra civil en la casa cuando llega Cristo. Y Cristo profetizó eso, que pondría la guerra entre nosotros, porque llega el evangelio a una casa y se convierte en una persona y todos los demás lo critican y lo sancionan y lo cortan ¿No es cierto que pasa eso? Porque es un asunto personal, individual. Él quiere que le sigamos en lo personal. Él nos conoce a perfección, sabe quién somos. Imagínense, Dios, la Biblia dice que Él habita en la alabanza, que habita donde está el pueblo. Dice que está donde 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Entonces usted y yo somos más de 2 y más de 3 y nos hemos congregado en su nombre. Y aquí está Dios, aquí está nuestro Señor. Precioso Señor, gracias por estar aquí con nosotros. Y yo imagino que está contento. Imagino que le dijo a sus ángeles: vénganse, ya es hora del culto de las 12 de Oreb. Y se pone sabroso y se pone padre. Y el Señor viene a estar con nosotros. Y le dice un ángel: ¿y qué es esto, Señor? Yo no imagino diciendo: es una iglesia local bautista de la tierra. Son bautistas. No tan bautistas, porque hay unos bautistas conservadores y estos no. Yo para nada pienso eso. Yo creo que el Señor respondería: son un montón de personas que amo con todo mi ser. Ahí está René, es bien creativo, sí. Tapar los anuncios es creativo, lo quiero mucho. Por eso hice que se casara con Dianita, para que se convirtiera. Ahí está una tal Brenda y Aureo. Un día hice una jugada ahí para que conocieran al Paz y se hicieran amigos. Y estoy seguro que Dios podría decir cada cosa de ti y de mí, hasta lo más pequeñito, hasta lo que tú ni sabes, Él lo podría decir. Porque cuando Él dice que nos ama, Él no es un artista, no es un artista, un concertista gritando: te amo, México. No, hombre, es un asunto personal y espera que tú actúes de la misma manera. Te amo, Señor, y te amo a ti, y te amo, y no me importa si los demás te aman o no te aman. O sea, yo te amo a ti, no por la bola, no por la multitud, no por el grupo al que pertenezco, no por las relaciones interpersonales. Yo individualmente creo en ti, quiero seguirte. Y si fuera el caso de que todos los demás que me rodean, ninguno te seguiría, yo sí. Me encanta pensar eso. Eso es el cristianismo. No es asunto de tu familia, no es asunto de tu herencia religiosa, es asunto de una decisión personal. Pero tengo que ir a la otra enseñanza que les he llamado imperativos del discipulado, que parecería el otro extremo, pero resulta que es así. Las dos cosas son así. He aquí la segunda de las dos ideas no negociables de su discipulado. Él nos ama individualmente y quiere que le sigamos cada uno, y nos integra a una comunidad heterogénea pero unida por su amor. Leamos esta lista de nombres.
A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Todas las listas son más o menos parecidas. Todas las listas, el número 1 es Pedro, el número 5 es Felipe y el número 9 es Jacobo, el hijo de Zebedeo, el hijo de Alfeo. En todos los casos, porque parece que son los capitanes de cada cuarteta. Y Pedro, el principal, siempre aparece en todas esas. Incluso dice el primero Pedro. Hasta dice, es el primero Pedro. Los otros pueden estar en desorden, pero estos siempre así en cuartetos. Pero Marcos es muy interesante porque dice algunas cositas de ellos que no dicen otros de los evangelistas. Nos da algunos detallitos y nos ayudan a entender lo diferentes que son. Este grupo representa la gran diversidad de la gracia multiforme, y el perfecto plan del Señor. La gran diversidad de esta lista nos habla de su gracia multiforme y de su perfecto plan. Son diferentes, somos diferentes en la iglesia, pero no enemigos. Es difícil encontrar un grupo de 12 personas más heterogéneo que los apóstoles, porque regularmente los grupos de 12 personas que se hacen en el mundo o son futbolistas todos, o son basquetbolistas todos, o son gente que le gusta hacer beneficencia a todos, o son médicos todos, o sea, se parecen en algo. Pero aquí son un grupo heterogéneo, a más no poder, incluso en su personalidad. Hagamos algunos ejemplos. Me han oído decir estos ejemplos, pero hagámoslo una vez más. Por ejemplo, Pedro, el sanguíneo, el extrovertido, el atrevido, el presente maestro, el que respondía a las preguntas de Jesús. Cuando Jesucristo le dijo, me van a negar, dijo, yo jamás te negaré, Señor. Pueden negarte estos, pero yo jamás. O sea, le echaba crema a sus palabras. Es un personaje, así es él. ¿Qué vamos a hacer? Así es él. Y su hermano Andrés. Y usted dice, ¿cómo era Andrés, pastor? Pues sepa la bola. Era tan X que ni sabemos cómo es. Andrés, que alguien nos diga cómo es, porque no sabemos. Lo único que sabemos que era bueno para compartir, porque fue y le dijo a Pedro, hemos hallado al Mesías, pero de ahí para el real no sabemos si era alegre, introvertido, extrovertido, nada. Yo digo que de esos que llega a la fiesta y dice a alguien, el que lo conoce, su vecino de al lado, le dice a los demás, ya llegó Andrés, y los demás dicen, ¿cuál Andrés? Y lo dice el hermano de Pedro. Sí, el hermano de Pedro. Sí capta la idea, pero no hay Pedro sin Andrés, porque Andrés fue el que trajo a Pedro. Los Boanerges, Juan y Jacobo, les pusieron por sobrenombre Boaner, les apellidó, dice el texto, Boanerges, hijos del trueno. ¿Por qué? Porque un día fueron a predicar el evangelio y entonces no se convirtió nadie, y entonces se les ocurrió una maravillosa idea misionera. Señor, ¿y si oramos para que descienda fuego del cielo sobre todos y los mate a todos? Así ya no batallamos, así vamos evangelizando el mundo por eliminación. O sea, no tenemos que regresar acá porque pues esto ya nos iban a convertir, ¿no? Así los próximos evangelistas ya saben que estos no, porque ya desaparecieron del planeta. O sea, ¿cómo la ves, Señor? Vamos predicando, los que no se conviertan, o sea, los quemamos y vamos a otro. ¿Qué les parece la idea fantástica de Juan y Jacobo, hermanos? Tan buenos para que dirijan el ministerio de evangelismo de aquí de Oreb, hermanos. ¿Cómo la ven? Estos tenían ideas raras. Y luego, el peor caso. Leví Mateo, traidor, se hace de los romanos cobrando impuestos, odiado por todos los judíos, pero especialmente odiado por los revolucionarios, por las sectas judías que buscaban la liberación violenta, la liberación a través de las armas del imperio romano. Y parece que Simón el cananista es de esos. Haga de cuenta que uno es seguidor de Emiliano Zapata o Pancho Villa y el otro es seguidor de Porfirio Díaz. ¿Sí me expliqué? O sea, uno es que quiere de Roma y el otro es de los que odian. Ahora ya no, ya Mateo se convierte, pero están juntos. Siempre pongo de ejemplo eso, que a lo mejor un día Jesús le dijo, Mateo, por favor, ve a traer unos refrescos o alguna otra cosa de aquella época, ve a comprar un poco de pan y Simón, cananista, acompáñalo por favor. Y luego se voltean a ver y dice, Señor, que vaya otro, ¿no? Y dice Mateo, sí, Señor, que venga Juan. Vayan ustedes. Me los imagino, si la aldea quedaba 2 kilómetros, me los imagino 1,5 kilómetros en silencio. De repente uno ya no se aguanta, ¿no? El silencio, porque de repente dice, pues sí, y el otro dice, pues no. No creo que haya pasado nada de eso nunca jamás. Nunca jamás pasó eso. ¿Saben por qué?
porque el amor del Señor nos une. Leamos el texto, porque si alguno no creía lo que dije del fuego, dice, lean conmigo, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Oiga, y luego hasta que mandemos, Señor, tú dinos a quién mandamos, y mandamos fuego. Imagínense que vamos a predicar, no sé, a la agrícola oriental. No, los panchos dicen no. O a Tepito o a las Lomas. Y Señor, tú nos avisas, no se convierte en nada, Señor, mandamos fuego. Oiga, hermano mío, no pasa eso. Los dos eran distintos, pero la gracia los unió en propósito. La unidad, el amor a Cristo nos une. Perdón, pero un ejemplo, pero fuimos a Tampico, les digo, y una de las cosas lindas que pude hacer allá fue ver a nuestros hermanos misioneros, nuestros hermanos pastores allá, sí, misioneros, están sembrando una iglesia. El hermano Luis Miguel, su esposa Benoni, que está enfermita, por cierto, y sus 4 hijos, 3 niñas y un niño, jóvenes, ya fuimos a verlos. Nos quieren mucho, los queremos mucho, nos sostenemos nosotros, ustedes y yo los sostenemos. Ahí en Madero, Tamaulipas, están fundando una iglesia. Fuimos a conocer el lugar donde se reúne la iglesia, conocimos a muchas ovejas que fueron a la conferencia de mi esposa. Pero los niños me quieren mucho y cuando me ven salen corriendo y me abrazan y hacemos un abrazo colectivo. Creo que se llaman bien entre ellos, pero suponiendo que están peleados entre ellos, se aguantan, porque cuando me abrazan todos. ¿Sí me expliqué? Porque cuando todos coincidimos en algo, en alguien, nos unimos. Por eso en la iglesia nos amamos, hasta entre americanistas y Chivas nos amamos, fíjese. Con los Tigres sí me cuesta más trabajo, pero también. Estoy bromeando, por supuesto. Nos unimos de diferentes puntos de vista. Esos discípulos eran gente que de ninguna otra manera se hubieran juntado, hubieran sido amigos, solo por Cristo, porque los unió el amor. La unidad de la iglesia no se basa en que somos idénticos o en que estamos uniformados, se basa en que todos hemos experimentado la misma gracia de Dios. También somos limitados, pero no inútiles, porque somos limitados. Ninguno de los apóstoles estaba completo, todos tenían algunas habilidades y carecían de otras. Sin embargo, por la gracia de Dios se complementaban mutuamente y pudieron ser útiles, como les he compartido antes. Todos los seres humanos somos discapacitados. No sé por qué llaman a los discapacitados, si nosotros también lo somos. Todos somos discapacitados. Ninguno de nosotros somos todopoderoso. Pero la gracia de Dios nos perfecciona al estar juntos, porque nos complementamos, nos suplimos. Yo lo reconozco a menudo, siempre. Yo me reconozco más discapacitado que cualquiera. Tengo varios, se oía poquito. Tengo montones de defectos, de despistes, de incapacidades. Y algunas de ellas, alguna vez en mi época quise resolverlas y dije, después ya no se puede, pues hay que el Señor se encargue. Pero si algo puedo hacer en el ministerio, es gracias a que dependo de un montón de personas lindas que Dios ha puesto a mi alrededor. Todos ustedes. Y déjeme ubicarme de manera particular, los siervos de la iglesia. Yo no soy nada, no sería pastor ni a medias, si no fuera por los hermanos siervos de la iglesia, por esos preciosos hermanos, Omar Prieto y su esposa, el hermano Moisés Rodríguez, su esposa, René, Dianita, los Enríquez, los Hernández, los Mondragón, los Turcot, los Aguilar, los García, por supuesto, gente que son expertos en cosas. Aquí entre no le van a decir a nadie, pero si yo administrara las finanzas de la iglesia, no tendríamos un peso. No porque yo me lo gaste en mí, sino porque sí, no mido yo sí, adelante. Cuando vamos así de viaje a esos lugares donde llegan muchas personas a vender cosas, mi esposa me cuida porque, ¿qué creen? Me da por comprar todo. ¿Saben por qué? Me da lástima que la persona me está... Una monjita me vendía unas galletas yo decía, pobrecita, no ha vendido nada. Y es sierva de Dios, decía yo, de veras. O sea, a mí me maromean fácil. Y mi vida, pero ni las puedes comer, mi amor, son de trigo. Pues sí, pero ella no sabe que soy celíaco. Y hasta el rompope quería comprarle. Y ese no tiene gluten, le dije a mi esposa. Pero hay unos expertos en finanzas, empresarios que trabajaron en eso y dedican esa habilidad y sabiduría al Señor. Y entonces mis tremendos hoyos no son hoyos, son la falla de San Andrés.
de mi ministerio se llena porque alguien que es maravillosamente hábil para eso hasta hace parecer que soy bueno yo. Porque de repente personas de otras iglesias en el Crece vienen y me echan piropos a mí y me dicen: no, pastor, qué buena iglesia y qué suave y cómo organizan todo muy bien. Y yo, ¿saben cuándo doy el azotón de que se nota que no tengo que ver nada con el éxito ese? ¿Saben cuándo? Cuando me preguntan: pastor, ¿y como cuántas clases hay aquí en esta iglesia? Y yo digo: ¿como cuántas qué? Clases. Ahora verá pues no sé. ¿Cómo que no sabe? Todo pastor sabe cuántas clases hay en su iglesia. Yo no sé cuántas clases hay en la iglesia, lo más mínimo, ni sé cuántos alumnos hay. ¿Por qué? Porque me desocupo de eso. En un sentido ni me importa, porque hay unos que están encargados de eso. Eso es riqueza de la vida, cuando otros te complementan. Ni hablar de mi esposa conmigo, ni hablar de eso. No sería nada sin ella, sin toda la riqueza que pone en mi vida. Y yo solamente me siento feliz de pensar que yo también la complemento a ella un poco, y que también los complemento a todos ustedes un poquito con algunas cosas, y que así nos enriquecemos. No eran iguales ni estaban uniformados, pero resultaron que en sus diferencias se hicieron ricos. Unámonos como un solo hombre. La desunión, hermanos míos, la envidia, los celos son en el sentido más puro la expresión de una desgracia. Aquellos que trabajan para la desunión con comentarios, con críticas destructivas, con rebeldías, con falta de sumisión, con rumores, son desgraciados en el sentido estricto de la expresión. Desgraciados, o sea, sin gracia. ¿Sí captan la idea? Digo, en el otro sentido allá cada quien, pero en este sentido sí son. Dejemos que la gracia nos una, hermanos míos. Esta hermandad es posible porque cuando Jesús los instituyó para que estuviesen con Él, porque había notado que una gran multitud no estaban con Él, estaban con ellos, estaban los unos con los otros, estaban con la democracia, estaban con el consenso. Y así como el consenso y la democracia puede hacer que unas personas vayan para un lado, puede hacer que todas esas personas ahora vayan para el otro. ¿Nunca ha visto usted esos pajaritos preciosos? Esas formaciones que están en el cielo, ¿los ha visto? No, ¿cómo le harán? Habrá uno que esté diciendo: 1, 2, 3, todos a la derecha, todos a la izquierda, todos para abajo. ¿Habrá alguno que esté diciendo eso? No, pero ¿ha visto esas bolas así? Todos para acá y los otros para allá. Así es la multitud. Así es la multitud, por eso casi matan a Moisés. Después de todo lo que hizo por ellos, casi lo matan aquella vez que no querían cruzar. Porque en la multitud se va la bola, se pierde la razón. Una bola de gente puede ser irracional y violenta. Por eso Él quería que lo siguiéramos en forma personal. Y una vez que le seguimos en forma personal, podemos formar comunidades sanas, dirigidas por su amor. Hablando de la guerra de galaxias, para terminar, yo tengo algunas objeciones con George Lucas. ¿George Lucas se llama el autor? Tengo algunas objeciones, tengo críticas serias. Me parece que hay cosas que están muy mal en su serie, en su saga. No sé cómo es tan famosa. Y mis hijos se enojan porque mis hijos son fanáticos a morir, especialmente Isaac el mayor. Ese hasta un día fue y vio al George Lucas, el actor, y le dijo que era su hijo y lo adoptó. Y resulta que yo tengo estas críticas. El mentado Luke Skywalker me parece que es incompetente como héroe. No sé por qué es el defensor del universo entero. ¿Por qué es incompetente? ¿En serio? Es más valiente su hermana. Él es medio así como se dice, medio X, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Y dices: pero es el héroe. Y viene acá el actor y alabanzas. Otra objeción que tengo, sé que estoy molestando mucho a unos. Otra objeción: el Han Solo es un patán de primera. Es un galán tipo el cine de oro mexicano, que maltrata a la muchacha. Maltrata a Leia, le da así con el látigo de su desprecio, como que es su estrategia de enamoramiento. Es un patriarcado opresor. No sé por qué las feministas no han hecho algo al respecto. Pues analicen su comportamiento, es sangroncito. Y además ¿cómo se llama? Es cuatrero. No andaba en cosas buenas. La nave que trae es robada. ¿Cierto o no es cierto? Pero tengo otra objeción que es la peorcita de todas, la peor de todas. ¿Por qué causa, motivo, razón o circunstancia? En las naves del imperio, ¿por qué hacen unos puentes de medio kilómetro y de 50 centímetros?
y luego un precipicio abajo sin barandal. ¿Por qué no les ponen barandal? Ahí andan peleándose los héroes y luego se cae uno. Así le mocharon la mano a Luke, ¿verdad? O sea, mi pregunta es, Lucas, no, ¿cómo se llama? George Lucas, ¿por qué no pusiste barandales en las? Me dijo Isaac, que insisto en que oren por él, por favor, que es muy listo, defiende a capa y espada, me dio la respuesta y me pareció fantástico. Casi le digo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque la enseñanza es fantástica. ¿Saben qué me dijo este amigo? Me dijo, papá, no ponen barandales el imperio en sus puentes peligrosos, porque al imperio no le importa un comino el individuo. Un soldado caído solo es un soldado caído. Al imperio solo le importa lo global, la multitud de su ejército que marcha conquistando planetas. Pero a nadie le importa el rostro ni las vivencias de un individuo. Su mecha, dije yo cuando me dio esa respuesta. Dije, qué interesante. Y eso, yo que soy teólogo, no soy fanático de la guerra de las galaxias, pero sí soy teólogo, pensé, para el mundo, para el imperio de las tinieblas de este mundo, yo soy solo un número, un mugre minúsculo número. Mi CURP o el número del Seguro Social, soy eso, solo soy eso. Cuando si voy al Seguro Social, no me ven como Gilberto Gutiérrez Lucero, el Paz de Oreb, no señor, me ven como un número, es el ta, y no tenemos atención porque hay otros tatatás antes que usted. Solo soy eso, un número, un voto, soy para los políticos, soy un voto, no se preocupan por mí, sus promesas no se las creo, que se las crea su abuelita porque yo no se las creo. Lo único que quieren de mí es un voto. Un consumidor soy para los comerciantes, soy un cliente, un incauto para algunos, carne de cañón. En cambio, para el Señor y su reino, cada uno de nosotros, tal como estamos, somos importantes y valiosos. Sabe todo de nosotros, sabe cuando mi corazón está quebrantado, sabe cuando estoy cansado, sabe cuando estoy triste, sabe todo absolutamente de nosotros y nos comprende. Y es más, incluso nos manda mensajes de diversas maneras, no solo por sermones, también por devocionales y por películas y por cantos y por anuncios en un camino hacia el trabajo, y de repente una frase por ahí nos pega porque nos habla. Y por supuesto que nos habla más detenidamente y directamente cuando tenemos vida devocional y hablamos con Él y le confesamos todo lo que sentimos, y nos habla y nos hace sentir cosas y nos levanta y nos conforta. En cambio, para el Señor y su reino, cada uno de nosotros somos conocidos, valiosos, somos importantes y nos une en una comunidad de fe, de esperanza y de amor. Así que, hermanos míos, cuidado con el complejo de Jedi y cuidado con el imperio oscuro, cuidado con eso. Si hemos creído en Él, somos enviados al mundo. Y ya dijimos una primera cosa, vayamos con la autoridad que transforma, con el poder que transforma. Y vayamos y vivamos nuestra individualidad, porque le seguimos individualmente. Vivamos nuestra individualidad en la comunidad del reino, donde a pesar de que somos distintos, porque cada uno en lo particular se entregó con todas sus características, pero somos una comunidad entera y nos suplimos y nos perfeccionamos y nos completamos los unos a los otros, lo cual es maravilloso. Hermanos míos, ante esta idea, sigamos sus huellas. Ante esta idea, el Señor nos envía. Vayamos. No somos apóstoles, no somos como los apóstoles. Sí somos apóstoles en el sentido del nombre, del verbo, pero no como los 12. No, pero sí vayamos, porque sí nos envió.